Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Villalobos Cabrera. En esta ocasión les voy a mencionar cuál es nuestra propuesta de solución ante la situación problema. En este caso, la situación problema nos dice que consiste en el diseño de una fuente de centro comercial. Pero para comenzar con esto debemos de identificar la problemática. Entonces, la problemática consiste en crear una fuente que no requiere ningún mecanismo para que sea su funcionamiento eficiente. En este caso, no debe consistir con nada eléctrico, nada electrónico ni nada mecánico, sino simplemente mediante leyes y cálculos que nosotros vamos a realizar y que es lo que nos pide el problema. Entonces, esta fuente debe lograr disparar agua a una cierta distancia, altura y un tiempo determinado. Entonces, en nuestro caso, se nos asignaron los siguientes datos. Como altura fue de 4 metros, distancia 7 metros, de gasto 20 litros por segundo y de tiempo 2 horas. En otra diapositiva les presentaré el diagrama. Entonces, para comenzar, los conceptos que nosotros utilizamos fueron desde hacer la práctica del frasco de Marriott hasta identificar e investigar cuáles son los movimientos parabólicos y la mecánica de fluidos. Entonces, para comenzar con el frasco de Marriott, debemos de saber que este es un dispositivo destinado a conseguir una velocidad de fusión constante y simultánea para un líquido y un gas. Esto quiere decir que mediante la posición de un popote, como se ve en la imagen, nosotros vamos a determinar cuál es la cantidad de aire que va a entrar y la cantidad de agua que va a estar ahí, logrando que éstas puedan hacer que salga un chorro de agua a cierta velocidad y que dure cierto tiempo. Posteriormente, vamos a pasar a la propuesta de solución, en donde, como está aquí identificado el diagrama y los datos que había mencionado anteriormente, tenemos como gasto 20 litros por segundo y de tiempo debe durar 2 horas. Entonces, al hacer los cálculos que en la siguiente diapositiva les mostraré, obtuvimos un valor del volumen máximo de 144 metros cúbicos, que es el equivalente a la parte roja que está en la imagen. Los cálculos que realizamos comienzan principalmente para determinar la velocidad en el eje de X y la velocidad en el eje de Y, a su vez también para conocer la distancia y la altura máxima que cuenta con nuestro diagrama. En la imagen se puede observar que la longitud es el equivalente a 7 metros y la altura es igual a 4. Entonces, para interpretar estas ecuaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular, en el caso de la velocidad de X, debemos calcular primero la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Al igual que en el eje de la Y, debemos que calcular el volumen inicial por el seno del ángulo. También en los casos de la distancia y de la altura, debemos utilizar lo que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo por t para obtener la L. Que en este caso la L y la H tienen que ser, es lo mismo a X y Y. En H debe ser volumen inicial por seno del ángulo por t menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces esas fórmulas las obtuvimos para determinar la altura máxima y la distancia. Entonces, a continuación, estas otras fórmulas que podemos apreciar aquí debajo, las utilizamos para obtener también con el movimiento parabólico, pero no debemos olvidar que al alcanzar la altura máxima, la velocidad en el componente y va a ser 0 y debemos considerar este factor en las fórmulas y despejar el tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad de y menos la gravedad por tiempo es igual al tiempo y se va despejando los valores hasta obtener lo que son ahí las fórmulas. Con estas fórmulas pues ya tenemos gran parte del trabajo hecho y solamente nos falta encontrar el valor de v0 y del ángulo. Para encontrarlos pues debemos obtener el valor del ángulo, el cual es el equivalente a 54.46 grados, y también con estos cálculos obtenidos obtenemos la velocidad inicial, que es de 10.18 metros sobre segundos.
Al igual que esto, también debemos obtener los siguientes cálculos, que nos funciona con el Torricelli, que es velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h, pero pues en este caso ya conocemos la velocidad, entonces ahora necesitamos conocer la diferencia de altura. Y en la fórmula necesitamos despejar h y vamos a sustituir los datos. Como se observa, tenemos aquí que h es igual al volumen inicial al cuadrado y por 2g es el equivalente, que la g es el equivalente a la gravedad, entonces debe ser 10.18 al cuadrado sobre 2.98 y esto nos da la distancia de 5.28 metros. Para obtener el volumen se usa la fórmula de sí, se multiplica la gravedad por el tiempo. Entonces después como resultado obtenemos 144 metros cúbicos. Y para obtener en este caso G, que es el radio, vamos a obtener el resultado de 0.025. Entonces así es como queda definido el esquema y como podemos ver la velocidad máxima es de 144, viene marcado en la parte roja. La altura de P es igual a 5.28, que fue lo que calculamos. Tenemos nuestros datos de que R es igual a 3, después obtuvimos R 0.025 y el ángulo mediante el cual saldrá el agua de la fuente tiene que estar a una distancia de 54.46 grados, a la altura de 4 y a la longitud de 7 metros. Con esto concluiría entonces el aprendizaje que me llevo de esta práctica fue eso, cómo saber calcular cómo consiste también el frasco de Marriott y obtener los valores y los cálculos que necesitamos. Entonces logramos identificarlas y también pudimos determinar que a la hora de que nosotros con un simple cálculo que se modifique dentro del esquema, ya sea que la altura en vez de incrementar disminuya, puede hacer un cambio radical en todas las demás medidas. Entonces debemos ser muy precisos con esas y mantener las medidas que se nos fueron asignadas. De lo contrario, todo nuestro esquema, que en este caso es del frasco de Marriott, se va a alterar tanto todas las medidas que están generalizadas como el resultado que va a ser al final de nuestra práctica. Entonces conocimos todo, la altura, las dimensiones y destacamos que esos fueron nuestros resultados. Muchas gracias.